Shalom, shalom para todos. Bienvenidos y vamos a comenzar con nuestra serie de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. Terminamos el versículo 8 y ahora vamos a proceder al versículo 9 con la ayuda del Eterno. Así que voy a empezar a compartirles la pantalla. Versículo 9, dice la palabra del Eterno: yo, Juan. ¿Quién está hablando? Dice yo, Juan, yo, Johanna. Esto muestra inmediatamente lo que les decía, que no se trata de otro Juan, como algunos historiadores hoy presumen. Algunos historiadores el día de hoy están diciendo que se trata de otro Juan y que no es el evangelista. Sin embargo, esta expresión tan simple, cuando dice anillo Hanán y no da alguna otra referencia, es decir, yo soy Juan, pudiera dar alguna referencia para que lo ubiquen. Sin embargo, si no está dando ninguna referencia para que las comunidades creyentes en Yeshua lo puedan ubicar, quiere decir que ya sabían quién es. Basta con decir anillo Hanán, ¿cierto? Porque ya tenían referencia de quién era. Era un apóstol, era un evangelista, ya había escrito algunas cartas, significa que ya lo conocían. Simplemente basta decir con anillo Hanán y no dar ninguna otra referencia porque ya lo ubican perfectamente. Dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. A ver, él está escribiendo en un momento de tribulación que está pasando la congregación, la Keilah, un momento de angustia, un momento de presiones por parte del gobierno. ¿Se acuerdan que yo les decía que esta carta se está escribiendo en el periodo del emperador Domiciano? Él empezó una persecución muy severa en contra de todos aquellos que tenían que ver con el Dios de Israel, propiamente con el Dios de Israel. Todo lo que causara culto al Dios de Israel, él se encausó en una persecución contra todos ellos. ¿En función de qué? Porque él había sacado un edicto de un culto al emperador. ¿Se acuerdan que también les mencioné en la introducción? En la época de Domiciano, él fue, Domiciano, el que puso el culto al emperador. Cualquiera que no hiciera culto al emperador de forma religiosa, entonces iniciaba una persecución. Empezaba a matar a varios, algunos los metía a la cárcel, etcétera. Entonces, esta persecución que se suscitó en esos tiempos le estaba afectando a la congregación mesiánica, por decirlo así, es decir, creyentes en Yeshua HaMashiach, porque ellos se rebelaron en contra de este culto y entonces estaban siendo perseguidos. Y lo mismo le estaba sucediendo a Johanan. Esto significa que Johanan, cuando está escribiendo esta carta, él no está en la comunidad, en la comodidad de su casa. Él no está ahí sentado en un sillón escribiendo esta carta. Él no está allí cómodamente escribiendo y que los hermanos también reciben la carta cómodamente. Fíjense que nosotros hoy en esta hora decimos, bueno, se avecina una tribulación y viene la gran tribulación y estamos próximos a la gran tribulación y debemos tener cuidado porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no niego que estamos viviendo tiempos difíciles. Por supuesto que estamos viviendo tiempos difíciles, pero miren, dense cuenta de una cosa, tenemos todavía la bendición de sentarnos en una silla, de sentarnos en un sillón y estar escuchando esta clase. Yo no sé, bueno, ahorita que los que prendieron su camarita, de alguna manera pude ver cómo es que estaban ahí ubicados, algunos sentados, algunos acostaditos en su oficina, otros en su habitación, en su cuarto, pero todos de alguna manera tenemos algo cómodo. Miren, yo hasta aquí me puedo pasear todavía, ¿no? O sea, y les puedo estar compartiendo y pudiéndome recorrer hasta con llantitas y toda la cosa. Es una bendición poder estar compartiendo la palabra sin que tengamos aquí al gobierno, ¿no? Amenazándonos de muerte para que cortemos la transmisión. O sea, todavía tenemos esa bendición de estar predicando en las comodidades de nuestro hogar, desde nuestra casa. Ok, vino la pandemia y la pandemia provocó que un encierro en las casas, ¿cierto? Hubo un encierro por mucho tiempo en las casas, pero aún así teníamos la bendición de prender nuestros dispositivos móviles y estar escuchando la palabra del Eterno, buscando predicaciones. Incluso muchos dijeron, nosotros conocimos Raíces Hebreas en el tiempo de pandemia porque tuvimos la oportunidad de prender YouTube para empezar a escuchar la palabra del Eterno. Y es como dimos con Raíces Hebreas, algunos han dicho. O sea que todo esto incluso les causó una bendición o les fue de bendición porque encontraron la palabra del Eterno desde la perspectiva hebrea. Es decir,
A pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, aún estamos en cierta comodidad, por lo tanto, esa cierta bendición. Todavía no ocurre ese tiempo en el que, si bien yo sé que hay censuras, yo sé que si empezamos a hablar de ciertos temas, hay ciertos motores de búsqueda que están viendo de qué temas son los prohibidos, y entonces si tú hablas de esto, si hablas de aquello, te van a censurar el video o te dan strike. Aquí en YouTube se llaman, bueno, en YouTube se llaman strike, y empiezan a decirte, si vuelves a hablar de estos temas, te vamos a cancelar tu canal, te lo vamos a quitar, ¿cierto? Entonces sí hay cierta presión, pero todavía se nos permite predicar la palabra del Eterno. En ese momento, cuando Yohanan está escribiendo, ya no se permitía para nada hablar de la palabra del Eterno, para nada. Aquel que hablaba, predicando la palabra del Eterno, anunciando al Mesías, Yeshua, como el Rey de los Reyes, era motivo para que lo mataran o para que lo llevaran preso. Les estoy contando esto porque quiero que vean el contexto en el que Yohanan está escribiendo la carta de Apocalipsis, el medio y en el tiempo de tribulación. ¿Esto qué significa? Significa también que, por supuesto, las congregaciones en el Mesías, la Keilah, tiene que pasar por diversas tribulaciones. La Keilah del Mesías es necesario que pase por diversas tribulaciones. De hecho, así lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, es menester de que tenemos que pasar por muchas tribulaciones, no pocas, muchas tribulaciones. ¿Qué hacemos con este versículo? Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra del Eterno, normalmente lo que nosotros queremos es mejorar nuestra condición de vida. De hecho, muchas veces llegamos rotos, llegamos tirados, llegamos fracasados en el mundo, y cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Eterno, normalmente pues queremos obviamente restaurar nuestra vida, queremos que nuestra vida sea restaurada, queremos que nuestra vida se mejore, que incluso nuestras condiciones a nuestro alrededor también mejoren, se optimicen. Sin embargo, leemos la Biblia y nos dice, es necesario que tú como congregación, como Keilah del Eterno, pases por diferentes tipos de tribulaciones. Más de uno sale huyendo. No quiero esto. No queremos tribulaciones. No queremos pasar por tribulaciones. La palabra tribulación en griego es la palabra pistis, y esta palabra significa triturar incluso. Cambiar la naturaleza de algo ejerciéndole una presión. Eso es lo que significa en griego. Y la palabra en hebreo es la palabra tzara. Tzara, ¿ok? Esa palabra tzara quiere decir angustia, tribulación, pruebas, dificultades. Significa que la congregación, que la iglesia, debe pasar por diversas tribulaciones. Ahora, ¿de qué tamaño? Es relativo. La congregación pasa ya sea por pequeñas, por medianas o grandes tribulaciones. Ahora, el tamaño es solamente por decir, porque en realidad, cuando estemos pasando por pequeñas tribulaciones, cuando la estamos pasando, ¿quién va a decir, estoy pasando por una pequeña tribulación? No, se nos hace grande la tribulación. Normalmente nosotros pensamos, esa persona está pasando por una tribulación, pero es leve su tribulación. No, nosotros no podemos etiquetar de qué tamaño es su tribulación. Hasta que no estemos viviendo en carne propia lo que esa persona está viviendo, es entonces que podemos decir, estoy pasando por una gran tribulación. Cuando nosotros vivimos en carne propia es cuando le ponemos el título gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Claro que sí, porque es necesario que pase por tribulaciones. ¿De qué tamaño? Del que sea, pero es necesario que pase. Es relativo en cuanto al tamaño. Pero cuando dice la Biblia la gran tribulación, porque quiere decir que al final de los tiempos va a haber una tribulación la cual no hubo antes ni la habrá. Obviamente, no la habrá. Será la última. Pero es necesario que pase por diferentes pruebas. ¿Pero qué va a pasar?
en medio de la tribulación. El mismo apóstol sigue diciendo, en el reino y en la paciencia de Yeshua HaMashiach. Esto es lo que produce la tribulación. ¿Se acuerdan que en Romanos capítulo 5, verso 3, nos dice que la tribulación produce paciencia? ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Si nuestras tribulaciones no están forjando en nosotros paciencia, significa que estamos sufriendo gratuitamente. ¿Sí entienden eso cuando digo sufriendo gratuitamente? Es decir, estás sufriendo de más. O sea, no tiene ninguno, o sea, tu sufrimiento está de a gratis. No te está provocando nada, no te está ayudando en nada. La tribulación nos tiene que producir en nosotros paciencia, ejercer paciencia. ¿Cuándo es que ejercitamos esa paciencia? Se los presento aquí. Dice, y en la paciencia de Yeshua HaMashiach, estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué a Yohanan le mandaron esta revelación? Le mandaron esta revelación por lo mismo, porque ha declarado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta que se volvió a repetir esa expresión? El testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua HaMashiach. La razón por la cual a Yohanan le dieron este mensaje es porque él es promotor de la palabra del Eterno y alguien que testifica acerca de la persona de Yeshua HaMashiach y de todas las buenas nuevas de salvación. Por eso es que le dieron este mensaje. Pero también, por ser promotor de la palabra del Eterno, lo metieron a la cárcel. Entendamos que la isla de Patmos era una cárcel y no era como una cárcel actualmente, donde los ponen en una celda, los levantan por la mañana, les dan de comer y se ponen a jugar básquetbol por la tarde y después los llaman en otros horarios para que coman otra vez. No, las cárceles en aquellos tiempos era esclavitud, los ponían a trabajar en minas. Propiamente esta cárcel era para trabajar en las minas, ¿de acuerdo? Estaba siendo esclavo allí en la isla de Patmos por promover la palabra del Eterno, es decir, estar en contra del emperador Domiciano y de su culto. Entonces, ¿por qué fue a parar a la cárcel? Por la palabra de Dios, por la Torá y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Entonces, fíjense de estas dos cosas. ¿Por qué causa estaba siendo atribulado Yohanan? Por la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Cuál va a ser la causa por la cual en la gran tribulación se va a suscitar? ¿Cuál va a ser la causa por la cual la gran tribulación se va a suscitar? La misma causa por la cual Yohanan estaba siendo perseguido será la misma causa al final de los tiempos. La palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Si ustedes se fijan, en este mundo hay varias religiones y principalmente hay dos religiones que conservan estas dos cosas. ¿Cuál es la religión que conserva la Torá? Propiamente, el judaísmo. ¿Y cuál es la religión que conserva de alguna manera y a su forma el testimonio de Jesucristo? El cristianismo, ¿cierto? Y aquí dice que la tribulación se va a encauzar a las personas que están guardando la Torá y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Podríamos pensar que entonces la tribulación se va a encauzar en dos direcciones, judíos y cristianos. Sin embargo, creo yo que la expresión no se refiere así, sino más bien estoy viendo la fusión de las dos cosas. Es decir, se está refiriendo a los que tienen las dos cosas, a los que guardan Torah y a los que tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Y esto, pues, nos está describiendo a nosotros, porque nosotros ya tenemos Torah, ya estamos abrazando la Torah y también tenemos el testimonio de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? La tribulación, ¿hacia quién va a estar encauzada?
para los que tienen Torah y guardan el testimonio de Yeshua. ¿Esto dónde lo vemos y dónde lo comprobamos? En el mismo Apocalipsis capítulo 12, es decir, cuando veamos el capítulo 12 lo vamos a comprobar en el verso 17. Fíjense lo que dice, Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer representa a Israel. Los descendientes de ella quiere decir todos los que se desprenden de Israel. El dragón se fue a hacer guerra contra. Es decir, que sí va a haber una persecución, una gran tribulación que causada por el dragón. ¿Quién es el dragón? Es el diablo, la serpiente antigua, el que está detrás de todo el sistema anti-Torah y anti-Mashiach o anticristo. ¿Sale? Dice, y estos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Dónde encontramos los mandamientos de Dios? En la Torah. ¿Y qué es la Torah? La palabra de Dios. ¿Queda claro? Y que tienen, este y funciona como un punto de unión. No dice no dice que guardan los mandamientos o aquellos que también tengan el testimonio. No, las dos partes. A los que tengan Torah y a los que tengan el testimonio de Yeshua va a ser la persecución. Entonces, se pregunta uno, ¿va a pasar la iglesia la gran tribulación? Claro que sí, la verdadera iglesia. Los que no guarden Torah, miren, ni se preocupen. Hay quienes se preocupan, la gran tribulación, no te preocupes. Bueno, los que no se preocupen ellos en el sentido de que a ellos no los van a perseguir, no les va a pasar, la gran tribulación no les va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no les va a pasar nada? Porque ellos están del lado del sistema del antimesías. El problema está a los que guardan la Torah y tienen el testimonio de Yeshua. Pero bueno, cuando digo ni se preocupen, es un decir, porque ellos van a sufrir la ira de Dios. Ellos van a sufrir, ¿qué? La ira de Dios. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la tribulación. La tribulación es causada por los hombres. Los hombres atribulan a la congregación. Y la ira de Dios es directamente de parte del Eterno, a través de fenómenos naturales y de cosas que van a suceder en este mundo, castigando a la humanidad por todas sus rebeliones, por todas sus maldades. Esa es la ira de Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que sufrir persecución y vamos a tener que sufrir angustia, sí, dolores, sí. Ok, Yeshua incluso lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Ok, ¿vamos a tener aflicción? Ok, la vamos a tener, pero ¿cuál quieres? ¿La ira de Dios o la ira de los hombres? ¿Cuál quieres sufrir? Yo sé que no queremos sufrir, porque hoy en día las congregaciones, hasta hay iglesias que dicen, pare de sufrir, ¿no? Te dicen las congregaciones, paren de sufrir. Pero a ver, aquí nos dice que va a haber aflicción, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál vamos a querer? ¿La que causan los hombres o la que causa Adonai? La que causan los hombres. Vamos a tenerla que sufrir. Pero a pesar de eso, el Eterno nos promete guardarnos, protegernos, librarnos y salvarnos. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De toda esa persecución que estará en esos tiempos finales. Que el Eterno nos ayude. Continuamos leyendo. Yo estaba en el Espíritu. A ver, ¿qué significa esta expresión? Yo estaba en el Espíritu. Esto significa que esta escritura se está transmitiendo como un viaje astral. ¿Saben qué es un viaje astral? Es decir, cuando tu espíritu se sale de tu cuerpo y se le permite ver cosas diferentes, cosas espirituales. Yo les he comentado en una de las charlas que se tituló Sueños y Visiones. ¿Se acuerdan de ese tema? Sueños y Visiones. Les expliqué que cuando el Eterno quiere dar un mensaje, muchas veces lo hace a través de los sueños o de las visiones. Pero cuando va a comunicar un sueño cuando va a comunicar un mensaje mediante un sueño o una visión, lo va a hacer a través de un canal, y el canal es el Ruach, es nuestro espíritu, ya sea cuando estemos dormidos o aún despiertos, pero lo va a hacer a través de tu espíritu. Si lo hace dormido, llaman a tu espíritu y tu espíritu se conecta con ese espíritu de la profecía
y lo empiezas a soñar. Llega a tu mente como un sueño, pero es un mensaje divino. También les dije que hay sueños de la Neshama, es decir, sueños del consciente, de nuestra conciencia, que no tienen nada que ver con mensajes divinos, para que no estemos pensando que cada rato estamos recibiendo mensajes divinos cada vez que soñamos. No, pero hay veces que hay mensajes específicos de parte de Akadosh Baruj Hu para nosotros y el Eterno se comunica a través de nuestro espíritu. Con su Ruach, el espíritu de la profecía, se comunica a través de nuestro Ruach y nuestro Ruach, el Ruach Hadam, es el que capta el mensaje y lo lleva a nuestra mente. ¿De acuerdo? Ahora, si estamos despiertos, si estamos conscientes de todo lo que está pasando, quiere decir que en ese momento es una visión. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, estando aún conscientes, se eleva y empieza a recibir información del espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Esto es lo que está sucediendo con Yohanan. Él estaba consciente, en un éxtasis, seguramente él estaba orando, meditando la palabra del Eterno, y de repente su espíritu se eleva, ¿ok? Y empieza a mirar cosas diferentes. Es decir, se sale de la tercera dimensión y entra a una cuarta dimensión o más allá de la cuarta dimensión. ¿Qué significa esto? Que ya está fuera del tiempo, que ya puede ver otros eventos que ya no están en el tiempo de la tercera dimensión. De hecho, me sorprende saber cómo es que Yohanan, estando en la otra dimensión y viendo de alguna manera el futuro, porque es lo que está viendo el futuro, un evento del futuro, ¿de acuerdo? Él está viendo un evento del futuro. ¿Y cómo sabemos que en efecto está en la cuarta dimensión? Porque cuando él empieza a describir cosas que se le permiten ver, de repente empieza a describirlo de una forma que nosotros, con nuestra mente natural, no las entendemos. Nos parecen locas, nos parecen inexplicables. ¿Por qué locas? Porque empieza a decir, y vi seres vivientes que tenían ojos por todos lados, y alas y ojos por todos. ¿Cómo que ojos por todos lados? Y vi un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Cómo vio que estaba escrito por dentro y por fuera si el libro estaba sellado? Esto significa que él estaba en una cuarta dimensión. Porque la cuarta dimensión no es como la tercera dimensión. La tercera dimensión, longitud, altitud y latitud. Eso es lo que es la tercera dimensión. Pero en la cuarta dimensión puedes tener las tres direcciones, la latitud, la longitud y la altitud en una sola perspectiva. Esa es la cuarta dimensión. Por eso es que cuando dice, y vi a estos seres vivientes con rostros de todos lados que no tenían espalda, que etcétera, etcétera, ¿qué está viendo? Cosas en la cuarta dimensión. Hermano Uziel, una pregunta. Amén, mi hermana Patsy. Shalom. ¿Es la misma visión que vio Ezequiel? Es correcto, hermana. Los cuatro seres bueno, vivientes. A Ezequiel se le permitió también ver el trono de Elohim, ¿verdad? Y vio a los cuatro seres vivientes. Exactamente. También Ezequiel pudo ver a los cuatro seres vivientes y que tenía, y Ezequiel dijo que no tenían espalda, que cada vez que caminaban lo hacían hacia adelante. Yohanan, por eso, cuando Ezequiel ve esa dimensión, simplemente dice, los veo caminar, pero siempre hacia adelante, y a donde se muevan, siempre es hacia adelante, cuarta dimensión, ¿de acuerdo? Y es lo que está diciendo ahora Yohanan, vi sus rostros que tenían ojos por todos lados, es decir, que si él se movía de un solo lado, siempre veía su frente, no veía su espalda. Cuando dice ojos por todos lados, no quiere decir que aquí tenía un ojo, aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, como un monstruo de ojos. No. Ojos por todos lados, que a donde quiera que yo me mueva, veo sus ojos. Donde quiera que yo me mueva, en todas las direcciones, veo sus ojos. Cuarta dimensión. No hay altitud, no hay longitud, no hay latitud. ¿Sale? O todas esas tres direcciones que nosotros tenemos en tres dimensiones se logran ver en la cuarta dimensión en un instante. ¿Sale? Entonces, eso fue que se desprendió, por eso es que fue en espíritu. ¿Sale? Se elevó su espíritu. Continuamos leyendo. Estaba yo en el espíritu en el día de el Señor. En el día del Señor. Y este tema, o esta expresión, o esta palabra, me sorprende. Ustedes ven diferentes versiones en internet y para
ver esta escritura, en algunas versiones dice, estaba yo en el día domingo. Yo no sé si algunos de ustedes tienen la versión que dice, estaba yo en el Espíritu en el día domingo. ¿Alguien tiene esa versión? No lo sé, pero vi versiones que decían así, estaba yo en el día domingo. Amén. Sí, Amén, hermano Ciel. a ver, Amén. En la mía dice así. a ver, lea, por favor. Dice, un día de domingo fui arrebatado en espíritu. Fíjense la traducción, ¿eh? Estaba yo en el día del Señor, en el día domingo. La palabra domingo viene del latín Dominus Dei. Día domingo viene del latín Dominus Dei. Y domingo viene de eso, o sea, domingo, Dominus Dei. Dominus Dei significa día del Señor. Mucha atención en esto. Aquí no está hablando para nada del día domingo, ni siquiera del día de Shabbat, ni del día domingo, ni del día de Shabbat. ¿Por qué? Cuando dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, no está dándole relevancia en la fecha en la que él se encontraba. Ahora, si se refiere a la fecha en la que él se encontraba, podríamos decir que entonces es en el día de Shabbat. No hay en ninguna otra parte de las Escrituras que al día domingo, es decir, que el primer día de la semana se le llame el día del Señor. Yo les decía que el contexto del libro de Apocalipsis es toda la Biblia. Entonces, para comprender la expresión el día del Señor, tenemos que revisar toda la Biblia para ver cuándo aparece esa expresión el día del Señor. Y nos vamos a dar cuenta en que en ningún momento se refiere al primer día de la semana, llámese hoy domingo, pero tampoco se le nombra así al Shabbat. Aunque hay momentos en el que podemos entender que el día de Shabbat es el día del Señor. Cuando, por ejemplo, Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. ¿Se acuerdan que dijo eso? Yo soy el Señor del Shabbat. Entonces, si él dijo, yo soy el Señor del Shabbat, ¿cuándo es el día del Señor? El Shabbat. ¿No? Ahora, dice el Salmo 118, este es el día que hizo Adonai, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y ya hemos explicado a qué día se está refiriendo. ¿Cuál es el día que hizo Adonai para descansar? El séptimo día, Génesis capítulo 2. Entonces, si decimos el día del Señor, en cuanto a semana, tendríamos que decir que es el Shabbat. Jamás es el domingo. Jamás. Sin embargo, reitero, aquí Yohanan no está diciendo que él estaba en el día domingo o en el día de Shabbat. Eso es irrelevante. Saber en qué fecha se encontraba o en qué día de la semana él se encontraba cuando esto le estaba sucediendo. ¿A qué se refiere? Cuando buscamos la palabra día del Señor en boca de los profetas, ¿a qué se refiere el día del Señor? Cuando vemos en boca de los profetas esta expresión, nos vamos a dar cuenta que se refiere a un evento preciso de forma escatológica. Lo vemos en Isaías capítulo 2, verso 12. Isaías capítulo 2, verso 12. Porque el día del Señor vendrá contra todo arrogante y altivo y contra todo el que se ha enaltecido, el cual será humillado. El profeta Isaías habla del día de el Señor. Obviamente, cuando aquí leemos la palabra Señor, en hebreo aparece el tetragramatón, el nombre del Eterno, Yud, Hei, Bab, Hei, el día de Adonai, Adonai Tsebaot, y lo menciona en un tono apocalíptico, vendrá contra todo arrogante y altivo. También lo vemos en Isaías 13:9, he aquí que viene el día del Señor, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a todos los pecadores. También lo dice Ezequiel, capítulo 13, verso 5, que habrá una batalla en el día del Señor. Lo vemos en el profeta Joel 1:15, ay de aquel día, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. El profeta Abdías, cercano está el día de el Señor. Zacarías 14:1, he aquí que viene el día de Yud, Hei, Bab, Hei, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Aquí está hablando cuando el Eterno dice que pisará
o pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en dos valles. ¿Se acuerdan? Y justamente para hacer la batalla del Armegido o Armagedón, que el libro de Apocalipsis así lo menciona. Entonces, este es el día del Señor. Todos los profetas hablan del día del Señor, excepto Oseas. El profeta Oseas no utiliza la expresión día del Señor. Aunque no la utilice, no significa que no hable de él. Simplemente no lo expresó como tal. Pero todos los profetas hablan del día del Señor. Ahí hay una pregunta y dice, ¿será el día de Yom Kippur? Obviamente empieza en Yom Kippur. Empieza al toque de la final trompeta. Ahí empieza el día del Señor. Tengamos en cuenta lo que dijo Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. También lo dice el Salmo 90, si no es que mal recuerdo. 1000 años para el Señor es como un día. Ahora, si ya dijimos que el Shabbat semanal, es el día que hizo Adonai, sabemos que ese Shabbat, ese día semanal, también está proyectando o se está anunciando proféticamente el gran día del Señor. Este mundo tendrá 6000 años para el hombre y el último milenio es para el Señor. Entonces quiere decir que el libro de Apocalipsis nos presenta el gran día del Señor, el último milenio. ¿Cómo va a empezar y cómo va a terminar? Entonces, el día del Señor no se refiere a 24 horas del Señor. No son 24 horas que le pertenecen al Señor, sino se está refiriendo a todo un milenio. Empieza, como decían ahí en el chat, desde el Yom Kippur, que ese Yom Kippur marcará el jubileo número 120. Y 1000 años serán otros 20 jubileos. Es decir, 140 jubileos para que termine el año 7000, ¿cierto? Y del año 6000 al año 7000 es todo el día del Señor. Es el día del Señor. Entonces, cuando Yohanan dice, fui arrebatado en el espíritu, ya no se está hablando de este tiempo. Él ya no está hablando del tiempo de la tercera dimensión. Es irrelevante para él el tiempo de la tercera dimensión. No está diciendo un Shabbat o un domingo o en un Yom Tov o en una fiesta. No, es irrelevante. Él ya está fuera del tiempo. En el momento que dijo que fue arrebatado en espíritu, ya está fuera de este tiempo. Ahora está en otro tiempo. ¿Y cuál es ese otro tiempo? El gran día del Señor. El día que todos los profetas hablaron. ¿Por qué crees que a veces los profetas hablan del gran día del Señor como algo sublime? Y algunos otros profetas hablan del gran día del Señor como algo terrible. ¿Cómo así? ¿Cómo lo concilias? Y es que cuando tú ves todo el libro de Apocalipsis, tiene un inicio terrible, pero tiene un final sublime. Y eso es lo que hablaron los profetas. De 1000 años del Señor, de Yud-He-Bab-Hei. 1000 años para Yud-He-Bab-Hei. Así que, ¿de qué nos va a hablar Yohanan? De ese milenio. Seguimos leyendo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, como de shofar, y aquí nuestra hermana que hizo la pregunta, ¿será en Yom Kippur? Claro que sí, porque ¿qué se hace sonar en Yom Kippur? El shofar, ¿no? Entonces el shofar marca el inicio del gran día del Señor. Ahora, verso 11, que decía, yo soy la Aleph y yo soy la Tav. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en la clase pasada? Yo soy la Aleph y yo soy la Tav. Quiere decir el primero y el último. Que en él empezó todo y en él concluirá todas las cosas. Que por él existen todas las cosas, pero también por él serán consumidas todas las cosas. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se acuerdan que ya también vimos cuáles eran estas iglesias y dónde están ubicadas? En el oeste de Turquía. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es esto?
Esta es la menorá de 7 luces. Esto representa, dijimos, varias cosas. Los 7 espíritus de Adonai representa también los 7 días de la creación. Es decir, esta menorá tiene diferentes implicaciones bíblicas. Está perfectamente alineada a la Torah, la lámpara de 7 luces. ¿De acuerdo? Ahora, dice en ese versículo, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El medio. ¿Por qué dice el medio? ¿Qué quiere decir el medio? ¿Que estaba aquí en la caña central? No. La palabra en medio debe entenderse como en su interior. Quiere decir, el combustible de estas 7 luces es el Hijo del Hombre. ¿Cómo se dice aceite en hebreo? Aceite en hebreo se dice hashemen. Hashemen. ¿Ok? Ahora, esa palabra son las mismas letras para decir la palabra neshama. Neshama. ¿Qué es la palabra neshama? ¿Alguien que sabe qué significa la palabra neshama? ¿O cómo se puede traducir? ¿El alma? Exactamente, el alma. La neshama. Quiere decir que el alma del candelabro, en su interior, el alma para que pueda brillar, para que pueda tener luz, es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yeshua HaMashiach. Todos los evangelios nos hablan de quién es el Hijo del Hombre. Yeshua HaMashiach. Yeshua asimismo se describió como el Hijo del Hombre. Quiere decir que es el alma de la menorá. Es lo que le hace tener vida a la menorá. Es lo que le hace encender a la menorá. ¿Sale? Ahora dice justamente un tema escatológico que no tenemos que pasar por alto, que es el tema de el Hijo del Hombre. ¿De dónde está sacada la expresión el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre está sacada del profeta Daniel, capítulo 7, verso 13. También se los comparto. Observe. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo que venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí está la expresión el Hijo del Hombre. Pero no solamente es el único profeta que lo habla. El profeta Enoc también habla de el Hijo del Hombre. Sabemos que el libro de Enoc también es un apocalipsis, ¿cierto? Y él habla justamente también de el Hijo del Hombre. Y lo que notamos es que la expresión Hijo del Hombre ya estaba presente entre los profetas y en la cultura hebrea se conocía muy bien. Se sabía perfectamente quién era el Hijo del Hombre. Era el ángel de la palabra. Lamentablemente, el judaísmo empezó a alejarse de ese concepto Hijo del Hombre. Mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque también ustedes han de notar que el profeta Daniel, si ustedes revisan una Biblia judía, ¿se dan cuenta que no está en la sección de los profetas? ¿Alguien tiene una Biblia judía ahorita? Que tenga el Tanaj. Yo la tengo, pero no la entiendo. Esta Biblia dice Tanakh, pero no la entiendo. La verdad, no sé cómo usarla, la verdad. Perdón. Esta me la regalaron, pero no la entiendo, la verdad. Ok. Si tú te vas al índice, y Ajá, en el índice, como nosotros tenemos en el índice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, ¿no? Y luego viene, Sí. después de los Salmos dice, bueno, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, luego tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ¿no? Así es como nosotros lo tenemos acomodados. Nos vamos a dar cuenta que el profeta Daniel en el Tanaj no está entre los profetas, sino está entre los Ketubim, que es decir, entre los libros históricos, o incluso entre los escritos poéticos. No lo consideran profeta. ¿Por qué no lo consideran profeta? ¿Por qué el judaísmo no considera a Daniel como profeta, siendo que es el profeta Daniel? ¿No? Tuvo un montón de visiones y está ahí en la Torá, está en el Tanaj, pero no está ubicado entre los profetas. ¿Saben por qué? Porque saben perfectamente que el profeta Daniel anuncia la venida del Mesías y todo en total referencia a Yeshua HaMashiach. Es el único profeta que dice que al Mesías se le va a quitar la vida. ¿Cierto o no? En Daniel capítulo 9 se dice que al Mesías se le quitará la vida. A mitad de la semana.
A la mitad de la semana se le quitará la vida. ¿Y por qué el judaísmo espera a un Mesías donde no se le va a quitar la vida? Pero tú le mencionas, mira, pero aquí dice el profeta Daniel. Sí, pero no es profeta. Daniel no es profeta. Hermano, No. sí, Adelante. sí, estaba escuchando yo a uno que dice que es descendiente de los levitas y dice de que el profeta Daniel no está incluido como profeta porque no tiene la característica de todos los profetas que llaman al arrepentimiento. Que entonces él solo habla del futuro, pero nunca llama al arrepentimiento. Es ilógico, ¿verdad? Porque él ora. Él está orando y dice, perdón pecados y por los pecados de tu pueblo. Dice, yo estaba leyendo las escrituras, estaba leyendo, o sea, Daniel estaba leyendo las profecías y dice, ya se van a cumplir los 70 años y no nos hemos arrepentido. Y empieza a orar, pedirle perdón al Eterno por todo el pueblo. Ahí está su arrepentimiento. Pero exactamente, es incongruente pensar que él no llama al arrepentimiento cuando él hace una oración de arrepentimiento y pide a favor de todo el pueblo. Por eso es incongruente. ¿Por qué lo sacaron de entre los profetas? Porque cuando lo ven, wow, y haces las cuentas de la semana 70 y te va a llegar al tiempo en el que Yeshua murió. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué creen que no lo sacaron entre los profetas? Simplemente para negar a Yeshua. El profeta Daniel es el que habla, el Hijo del Hombre, pero Yeshua sí lo consideró profeta, porque dijo, cuando vean a la bestia, cuando vean a aquel inicuo sentado, ¿verdad? En medio del trono, en el templo, sentándose en el templo, exigiendo adoración, como fue profetizado, dice, por el profeta Daniel, Mateo 24. O sea que Yeshua sí lo consideró y lo llamó profeta. Y claro que es profeta. Oye, lee todas las profecías de Daniel y están clarísimas, clarísimas. ¿Sale? Entonces, él habla acerca de el Hijo del Hombre. Entonces, significa que cuando los discípulos de Yeshua escuchaban decir al mismo Yeshua, y verán la señal del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre para referirse siempre a él, ellos sabían perfectamente que se estaba refiriendo que él es el Mesías. No hacía falta que Yeshua dijera, yo soy el Mesías, porque lo está diciendo en la expresión, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sale? Bueno, ahora, esta expresión Hijo del Hombre aparece en Mateo 30 veces, en Marcos aparece 14 veces, estoy citando los evangelios, en Lucas aparece 25 veces y en Juan aparece 13 veces. La expresión Hijo del Hombre para referirse a Yeshua. Y aquí nos habla el libro de Apocalipsis que el que está en medio del candelero es el Hijo del Hombre. El que le da vida a esto es el Hijo del Hombre. Esto representa a Israel, el árbol de la vida, la Torá, los días de la semana, la creación, los espíritus de Dios, etc. Ahora vamos a ver Apocalipsis 1, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho un cinto de oro. Este cinto de oro simplemente nos habla de autoridad y de fidelidad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, sus ojos como llama de fuego. A ver, ¿de quién está hablando? ¿Del Hijo del Hombre, sí o no? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Ya todos sabemos, podemos llamarle Yeshua HaMashiach. Pero su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Como quién? Como la nieve. ¿En dónde se describe? Y por eso es que tenía esta cita en Daniel. Daniel 7:9. ¿A quién se está refiriendo? Cabellos como blanca lana. Al anciano de días. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, ojo, y su pelo de su cabeza como lana limpia. También está. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Estas ruedas no son más que los seres vivientes, ¿sale? Las ruedas son los seres vivientes, así lo describe el libro de Ezequiel. Las ruedas de la Merkabá. Mucha atención con esto. ¿Cómo es que en el libro de Apocalipsis se describe a Yeshua como el anciano de días? Y en la profecía de Daniel, cuando Daniel ve al anciano de días, ve a dos personajes, anciano de días y al Hijo del Hombre.
el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y el anciano de días lo corona, lo exalta y le da toda autoridad. Cuando nosotros vemos esa profecía, inmediatamente interpretamos, anciano de días, Dios el Padre, ¿no? Y vemos al Hijo del Hombre, Yeshua, el Hijo de Dios. Ok, perfecto. Entonces, todas las que tienen mentalidad dualista, inmediatamente dicen, yo veo a dos. Aquí veo al anciano de días y aquí veo al Hijo del Hombre, uno acercándose al otro y el otro dándole todo el trono y la gloria, etcétera, poniéndole toda la autoridad. Sin embargo, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, cuando él entra como de forma reinante y hace su aparición como el gran día del Señor, porque todos los profetas hablan de el día de Yud-He-Vav-He, y resulta que cuando Yohanan ve el día del Señor, ¿a quién ve? Al Hijo del Hombre. Y él describe al Hijo del Hombre como si fuese el anciano de días. Por fin, ¿el Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre más joven o él es el anciano de días? Y es cuando muchas veces no logramos comprender, porque nuestra mente, si ve dos, piensa que hay dos para siempre. Por ejemplo, les voy a decir, en el Evangelio de Juan, miren, capítulo 10, verso 7, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué es Yeshua? Está usando un lenguaje majestático, una alegoría. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿cierto? Okay. Él es la puerta, aquí lo reitera, yo soy la puerta, ¿ok? Y luego dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pregunto, en este pasaje, ¿qué es Yeshua? ¿La puerta o el buen pastor? ¿Qué es? ¿Él es la puerta? Las dos, es el mismo. Dice, ustedes son las ovejas. Si quieren venir a mí, tienen que entrar por la puerta del corral. Yo soy la puerta de las ovejas. Si tú quieres venir y ser parte de Israel, porque Israel es el pueblo de su Daesa. ¿Me recuerdan ese salmo, Salmo 100? Cuando dice, pueblo tuyo somos, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. ¿Quiénes son las ovejas de su prado? Israel. ¿Tú quieres ser Israel? Necesitas entrar por una puerta. No necesitas saltarte el aprisco, saltarte las trancas, porque si tú te saltas el corral por otro lado, eres salteador y eres ladrón. Pero si tú quieres entrar legítimamente a Israel, ¿a través de quién tienes que entrar? A través de Yeshua, porque Él es la puerta. Pero cuando entras, allá adentro te está esperando ¿quién? El buen pastor. Entonces, por fin, Yeshua, ¿eres la puerta o eres el buen pastor? ¿O son dos Yeshuas? Un Yeshua que te está esperando en la puerta y otro Yeshua que te está esperando como el buen pastor. Es un lenguaje alegórico. Es el mismo. Es el mismo, él es Ejad. Entonces, cuando vemos al anciano de días y vemos al Hijo del Hombre en la profecía de Daniel como dos, lo vemos en Apocalipsis como uno solo. A Yeshua se le describe con el cabello blanco como la lana y un cinto de oro, y lo va a describir perfectamente como el anciano de días. ¿Porque qué significa? Porque ya está en una etapa, está en esa etapa de anciano de días. La cabellera blanca nos habla de un juez justo. Ustedes se han dado cuenta que hay jueces en la tierra donde en algunos países la tradición es que los jueces se coloquen una peluca blanca. ¿Lo han visto? Incluso con caireles. Literalmente llegan los jueces al juzgado, toman una peluca y se la ponen. ¿Por qué ponen una peluca blanca? Porque esa peluca representa la sagacidad y la sabiduría para juzgar. Entonces, cuando a Yeshua se le ve con la cabellera blanca como al anciano de días, quiere decir que viene como un juez justo. ¿Sale? Dice, su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa que sus ojos sean llamas de fuego? En aquellos tiempos, para alumbrar, ¿qué se ocupaba? No se ocupaban las lámparas eléctricas, no había luz eléctrica, sino se ocupaban las antorchas de fuego. De hecho, es también lo que dice el libro de Daniel y describe al anciano de días con un rostro como de fuego.
Entonces, sus ojos son como llamas de fuego. Quiere decir que su mirada es tan nítida y tan clara. Para a la hora de juzgar, él va a ver con toda claridad todas las cosas. Quiere decir que el juicio es justo. Nuevamente nos habla de un juicio justo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto también lo describe en Daniel. Daniel capítulo 10, versos 5 al 19. Fíjense a quién va a describir. Aquí vimos en Apocalipsis cómo fue descrito Yeshua. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Ok, ¿estaba vestido de lino? Claro que sí. En Apocalipsis nos dice. Y en medio de los 7 candeleros, uno vestido del Hijo del Hombre, vestido con una ropa de lino. ¿Se acuerdan? Aquí está la referencia. Y allá en Apocalipsis, el cinto era ¿de qué? De oro. ¿Ok? Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. ¿A quién se estará refiriendo Yohanan entonces? Al mismo que está viendo Daniel. Y Daniel se está refiriendo al mismo que vio Juan. Y sus brazos y sus pies de color bronce bruñido. Es exactamente el mismo. Y el sonido de sus palabras, es decir, de su voz, como el estruendo de una grande multitud. Es exactamente el mismo. Cabellera, ojos de fuego, pies o extremidades como el bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Es exactamente el mismo que visitó a Daniel en esta profecía, es el mismo que visitó a Yohanan. Continuamos leyendo. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es esa espada de 2 filos que sale de su boca? La Torá. La Torá, exactamente, la palabra del Eterno. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, que es la Torá, es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la Torá, y la Torá es una espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir de 2 filos? En 2 filos quiere decir que es fácil de penetrar, fácil de entrar, pero también yo les he comentado que el 2 filos también puede ser interpretado. Aquel que la comparte es cortado, y aquel que la escucha también es cortado, ¿verdad? Es decir, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando digo nos hiere, quiere decir que nos ofende. Muchas veces la palabra de Dios nos ofende. Y cuando digo nos ofende, no quiere decir, ay, me ofendió la palabra, ya no quiero leerla. Me ofende quiere decir, me ataca en el área que yo necesito ser atacado. ¿Sale? Como que nos corrige. Exactamente, nos corrige. Eso quiere decir, nos confronta. Dice más adelante, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Aquí sucede algo muy similar que con Daniel, ¿eh? También Daniel, cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Ahora, aquí me llamó mucho la atención leer el código real. ¿Cómo lo tradujo el código real? Miren lo que dice el código real. En el verso 17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y puso su mano derecha sobre mí, diciendo, yo soy el primer Mashiach. Y el segundo Mashiach. ¿Lo ven? ¿Qué significa el primero y el último? El primer Mashiach y el segundo Mashiach. ¿Cuál es el primer Mashiach? El Mashiach ben Yosef. ¿Y el segundo Mashiach? Ben David. El Mashiach ben David, como siervo sufriente, y luego el ben David, como el rey. Los dos Masías, los dos Mesías. Primero vino como sacerdote, y viene en su segundo advenimiento como rey de reyes. Cuando ya tiene entonces los 2 títulos concluidos, entonces a nosotros nos hace copartícipes de su reino sacerdotal, de su Malhut Akeunat, el reino sacerdotal. Vamos a participar de ese reino.
Ahora, yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Aquí está resumido Filipenses capítulo 2. ¿Se acuerdan que Filipenses capítulo 2 nos habla de todo el recorrido? Siendo él en forma de Dios, se despojó de sí mismo, se hizo semejante a los hombres, tomando forma de siervo, su vida entregó y después bajó a las partes más profundas de la tierra. Dios lo levantó de entre los muertos y a lo sumo lo exaltó. Todo ese recorrido que estaba él en los cielos, bajó, vivió entre nosotros, murió, fue a las partes más profundas de la tierra y luego ascendió nuevamente hasta los cielos. Todo ese recorrido está presentado en esta escritura. El que vivo, es decir, el que vivió entre nosotros, estuve muerto, es decir, la muerte de cruz, mas he aquí que vivo, quiere decir la resurrección. Y resucitó para vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, por lo tanto, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir el Hades? En hebreo, el Sheol. Es decir, el lugar donde van los muertos. Él tiene la potestad. Cuando él bajó a las partes más profundas de la tierra, a esas dimensiones más profundas de la tierra, arrebató las llaves de la muerte. ¿Por qué creen ustedes que dice la escritura que él venció a la muerte? ¿Cómo lo venció? Quitándole las llaves. Y las llaves nos habla de autoridad. Él determina quién entra por allí y quién no entra allí. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser estas. ¿Cuáles son las cosas que son? Algunos comentaristas dicen que las cosas que son se refiere al mensaje a las iglesias. Es decir, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, estas son las cosas que son. Y luego dice, y las cosas que han de ser después de estas. Es decir, a partir de Apocalipsis capítulo 4 nos habla las cosas que suceden después de estas. Luego dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ya veremos quiénes son esos ángeles. Dijimos que son mensajeros o son los líderes de cada congregación. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya dijimos que esas 7 iglesias son presentadas allí no porque eran las únicas que se encontraban en Asia Menor. Habían más iglesias, más congregaciones en Asia Menor. Pero se menciona únicamente esas 7 iglesias porque esas 7 iglesias son las que van a representar a todo Israel en todas las generaciones, en todos los tiempos. Es decir, la situación que estaba viviendo Éfeso es una situación que probablemente estemos viviendo nosotros. La situación que en ese tiempo estaba viviendo la iglesia de Esmirna puede ser la situación en la que hoy nos encontremos nosotros y así sucesivamente. Pero quiero que vean la cita que yo les decía. Dice Zacarías 4:10. ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? Se alegrarán al ver la plomada de la mano de Zorobabel. Aquellos 7 ojos, en el contexto se está hablando de las 7 antorchas, Aquellos 7 ojos son los del Señor que recorren toda la tierra. No quiere decir que aquí tenga uno, aquí tenga otro, aquí tenga otro y aquí tenga otro, sino es representativo. Él está puesto su mirada en esta iglesia, puesta su mirada en esta iglesia, puesta su mirada en esta iglesia, puesta su mirada en esta iglesia, pero cada iglesia va representándonos a cada uno de nosotros en plenitud. Y por eso es que le dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. Yo sé cómo vives. Yo sé quién eres. Para esto, a muchos les puede espantar o les puede llenar de alegría. Si a mí el Señor llegara y me dijera, Uziel, yo conozco tus obras, ¿qué reacción tomaría? Oh, vergüenza. Oh, Adonai. O otra reacción, ¿tú conoces mis obras? Espero mi recompensa entonces. ¿Tú conoces mis obras? Adonai, ¿cuál sería la expresión que nosotros asumiríamos ante la expresión del Eterno que nos diga, conozco tus obras? ¿Sabes por qué las conoce?
porque su mirada está puesta en nosotros, está puesta en su congregación. Los 7 ojos recorren toda la congregación. Él nos mira fijamente para conocer nuestras obras y con base a nuestras obras juzgarnos. ¿Por qué creen que viene con cabello blanco? Para juzgar con justo juicio, porque Él conoce nuestras obras. ¿Ustedes creen que Él sea un juez justo y viene a juzgar con los ojos tapados? ¿Ustedes han visto cómo se describe hoy a la justicia? ¿Han visto esa representación a una mujer con los ojos tapados y una balanza en su mano? Así se representa la justicia, imagínense. Porque muchas veces los jueces así juzgan, sin conocer todos los aspectos de cada persona. Pero cuando venga el Eterno, Él viene con ojos de fuego, quiere decir con la claridad, y viene a juzgarnos porque Él conoce nuestras obras. Y dice que todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, porque Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Así que en esta ocasión yo les invito a orar para que nos pongamos a cuentas con el Eterno, porque Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que hiciste hoy. Él conoce lo que hiciste ayer. Él conoce lo que hiciste antes de ayer. Él conoce todas tus obras. Esto te puede llenar de gozo o te puede llenar de pavor. Si te llena de pavor, ponte a cuentas con Él, porque hoy es el día de salvación. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y decir: Adonai, yo sé que tú conoces mis obras y quiero arrepentirme, porque tus ojos están puestos en mí y en toda la congregación. Tú conoces cada parte de nuestro ser. Así que les invito a orar. Inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos. Adonai, te doy gracias por tu palabra, gracias por hacernos entender esta parte escritural que es tan profunda. Hoy pido perdón por mis pecados, pero también pido perdón por los pecados de tu pueblo Israel, por todos los pecados de tu iglesia, por todos los pecados de tu congregación, para que antes de que tú regreses, antes de que se llegue el día del Señor, el gran día del Señor, sea un día sublime para nosotros y no sea un día terrible para nosotros. Si queremos ver el gran día del Señor, que sea un día feliz para nosotros, no un día terrible, no un día de espanto, no un día de miedo, sino un día sublime. Nosotros queremos estar allí, pero para disfrutarte, para disfrutar de tu presencia, no para espantarnos y caer aterrorizados, sino queremos verte y contemplarte y abrazarte y honrarte y glorificarte por siempre y para siempre, por todos los siglos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Bendícenos y perdónanos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí conmigo, por esta clase. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Eterno. Ahora sí, si ustedes gustan prender sus cámaras, sus micrófonos para despedirse. Shalom, shalom, hermano. Shalom a todos. Gracias, hermano.